a pensar en esta temática. ¿Por qué se emprenden acciones en estudios para la población en situación de discapacidad, pero no en la inclusión laboral posterior al estudio? También, ¿cómo se vinculan? Perdonen, ahí estábamos hablando ya una pregunta de la audiencia, estábamos adelantados, así que más bien hago las preguntas guía, como les decía, disculpen por el pequeño error. Por un lado, ¿cómo se vinculan los conceptos de discapacidad con la pobreza y la exclusión social? Una segunda pregunta aborda de cómo se cambia el paradigma de discapacidad de pacientes a ciudadanos. Y una tercera pregunta que nos hacemos es cuáles progresos y dificultades se evidencian en los países de la región para lograr una verdadera inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad en aras de garantizar su acceso a los mercados laborales, su independencia, autonomía y erradicar el círculo vicioso de la pobreza. Esas son tres de las preguntas que nos hacemos el día de hoy, que en parte van a estar contestando nuestros panelistas. Y hoy tenemos entonces el privilegio, como les decía, de tres panelistas muy distinguidas y las voy a presentar. La primera panelista va a ser Pamela Molina. Ella es especialista en discapacidad de nuestro Departamento de Inclusión Social aquí en la OEA. Luego va a presentar Patricia Brogna, que es doctora en Ciencias Políticas, Sociales y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y vamos a finalizar con la presentación de Mercedes Carrillo, que es oficial jurídico del área de derechos para personas con discapacidad del Departamento también de Inclusión Social de la OEA. Luego vamos a abrir un espacio bastante importante que es clave para que podamos tener este diálogo en el marco de los DIPS para preguntas y también comentarios de la audiencia, para que puedan enviarnos las preguntas, algunos comentarios que puedan tener y que los panelistas puedan contestar estas preguntas y comentarios. También les vamos a recordar que mientras que están las panelistas dando su presentación, todos y todas ustedes pueden ir enviando sus preguntas a través de esta ventanita de preguntas de lo que ofrece GoToMeeting para que el equipo de la RIPSA vaya dándole seguimiento a las preguntas. Luego, una vez que hayamos concluido este periodo de sesiones de preguntas y respuestas, vamos a darle las palabras de cierre a Betilde Muñoz Pogosian, que es la directora del Departamento de Inclusión Social y que es el departamento que coordina tanto el portafolio de protección social como también el de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, para dar comienzo a este seminario número 15, estamos cumpliendo 15 ediciones de esta serie, le vamos a dar la palabra a Pamela Molina. Adelante. Adelante, Pamela. Necesito ver PowerPoint. Ok, hola, buenos días. Buenos días a todas y todos. ¿Me oyen bien? ¿Se oye bien? Sí. Sí, se oye bien. Ok. Bueno, muy buenos días. Primero que nada agradezco a la red de protección social por esta invitación a participar en este webinar en relación a la inclusión y a la reducción de la pobreza. Esta vez para poder discutir y reflexionar en torno a las personas con discapacidad. Primero quiero empezar con una introducción especialmente orientada a aquellas personas que recién se están acercando al tema de discapacidad. Quiero empezar con un pequeño relato de un escritor chileno que se llama Alejandro Jodorowsky, que vive actualmente en México, escritor de muchos libros. Bueno, el cuento muy breve. Se trata de una madre que está amamantando a su niño, a su hijo ciego. Y mientras lo amamanta, ella está pensando en voz alta. Y dice en voz alta, pobre, nunca sabrá que la leche es blanca. Y el niño la oye. Y al oírla, para de mamar y empieza a llorar desconsoladamente. Y a partir de ese momento, siempre quedó con hambre. Hasta ahí terminé el cuento de Alejandro Jodorowsky. Pero generalmente este cuento lo uso para introducir la reflexión. Nosotros nacemos en una sociedad y en una familia que funda todo lo que es válido, todo lo que se conoce del mundo, todo lo que realmente
es productivo en el mundo, fundar en todo eso es lo que percibimos a través de los sentidos, de la movilidad, de la razón instrumental, y deja fuera cualquier otro tipo de percepción del mundo o de funcionamiento dentro de él que no cuadra con esa norma. Entonces las personas con discapacidad que nacemos en el seno de esa familia, de esa sociedad, aprendemos los mismos paradigmas, las mismas normas, las mismas creencias, y empezamos a dudar de lo que nosotros, de cómo nosotros percibimos el mundo. Empezamos a dudar de cómo nosotros nos relacionamos con el entorno. Empezamos a dudar de nuestras maneras particulares de funcionar en la sociedad. Y entonces quedamos con hambre. ¿Cómo me por favor? Quedamos con hambre de autoestima, quedamos con hambre de responsabilidad, quedamos con hambre de ciudadanía, quedamos con hambre de individualidad, de dignidad, de respeto. Cámbiame, así que quedamos con hambre de derechos. Porque podríamos preguntarnos, ¿quién dice que la leche se define por su color? ¿Quién dice que la leche es blanca? Algunos podrían decir que la leche es de color crema. Algunos podrían definir la leche por su sabor. ¿Por qué siempre tenemos que priorizar o darle mayor valor a la definición de la leche por su color y definir arbitrariamente que el color es blanco? Lo mismo para todas las cosas. Entonces podemos empezar a preguntarnos, ¿para qué noción de ser humano nosotros diseñamos, aprobamos políticas, implementamos programas, trabajamos? ¿Cómo definimos al ser humano? Y de esa definición, que es la base de todo diseño de nuestras políticas, programas, proyectos y trabajos. ¿A qué noción de ser humano respondemos nosotros mismos en nuestro actual cotidiano? Dentro de esta misma reflexión podemos preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Se usan muchos términos para referirse a las personas con discapacidad. Generalmente, y el más común, hasta la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, era decirle a las personas discapacitados, incapacitados, con handicap. También podemos decir inválidos, cojos, sordomudos, cieguitos, locos, enfermos, mongólicos. Carga social, un castigo de Dios, con capacidades diferentes, pacientes, o persona, o deberíamos decirle persona con discapacidad, o deberíamos decir personas especiales. Diferentes palabras que nosotros utilizamos para referirnos a la situación de una persona y el entorno donde vive. Entonces, la principal causa raíz de la exclusión de las personas con discapacidad en nuestras sociedades es el estigma, las etiquetas. Acá ustedes ven un conjunto de palabras que se utilizan, las mismas que ya mencioné. También hay chistes que se utilizan para mencionarse a chistes de la vida diaria. No son referidos específicamente a personas con discapacidad, pero las palabras que usamos discriminan a las personas con discapacidad. Por ejemplo, cuando decimos a ese de allá no le llega agua al tanque, cuando queremos decir no entiende nada, o a ese de allá se le zafó un tornillo, como decimos que está loco. Y también el chiste de este es igual que risa de sordo, siempre llega tarde. Porque los sordos siempre se enteran después de todo lo que se está hablando en un mundo oyente. Entonces todos esos son chistes, muy simpáticos, pero en el fondo las palabras que utilizamos diariamente discriminan, estigmatizan y excluyen. Cuando nosotros en general nos enfrentamos a la diferencia, y la persona en situación de discapacidad en el fondo encarna la diversidad humana. Cuando nosotros nos enfrentamos a la diferencia, nos provoca cierta emoción. Es una emoción inconsciente y automática. Nosotros no nos damos cuenta realmente, pero ahí está el miedo, la lástima, la incomodidad.
el rechazo, el nerviosismo. Detrás de ese sentimiento siempre hay una idea, una ideología asociada a la diversidad humana que estamos enfrentando. ¿Ya? Esas ideas son culturales, heredadas culturalmente. Algunas de ellas son peligrosidad, violencia, menor valor, flojera, incapacidad, inutilidad, delincuencia, imposibilidad. Todo eso definido por un medio social. Y nosotros heredamos y después asociamos automáticamente dentro de lo que se llama, comillas, sentido común. Pero el sentido común es un paradigma. Y nuestro sentido común tiene muchos prejuicios culturales. El resultado es la exclusión. La discapacidad en realidad no es ni sustantivo ni adjetivo del ser persona humana. La discapacidad es una construcción social, es un concepto socialmente construido. Cada palabra que utilizamos responde a un molde, a un modelo paradigmático, socialmente construido para valorar a un ser humano. Este paradigma no es la representación de un objeto preexistente, es la construcción de nuevos objetos. Y todo el conjunto de discursos que nosotros utilizamos culturalmente constituyen, al final, se mezclan y parecen como si fueran la realidad, incuestionable realidad de una cultura. Pero en el fondo son prejuicios arbitrarios que deberíamos cuestionarnos diariamente. La discapacidad es el resultado de la interacción entre un individuo con ciertas características físicas, sensoriales, biopsicosociales, intelectuales, y un entorno que no está preparado para la diversidad. Los obstáculos para la inclusión de las personas con discapacidad existen porque el concepto o la mirada que tenemos sobre ellos es estructural. Son representaciones sociales y dentro de esa mirada estructural y subjetiva nosotros le damos menos valor a esa persona por su diversidad, por no cumplir con un arbitrario estándar de normalidad que nunca hemos cuestionado. Pero la verdad, si nos ponemos a reflexionar, nadie cumple con el estándar de normalidad arbitrariamente impuesto. Nadie es un 100% normal. Ahora, la discapacidad es una construcción que le da un significado social a este grupo de individuos con estas características biopsicoafectivos, sociales o físicas, comunicacionales, de percepción, intelectual o sensoriales, y las considera como disvaliosas. Al considerarlas como disvaliosas, no se cree que deba ser necesario ajustar prácticas y sistemas para incluir a ese colectivo, porque se considera que no tiene valor. Dentro de eso hay dos paradigmas que me voy a resumir muy rápidamente, voy a tratar de hacerlo muy rápidamente, que son, bueno, acá en Estados Unidos son dos conceptos, es decir, el ableísmo y el audismo. Es decir, capacitismo y oyentismo. El capacitismo es una ideología que pone como dominante o como de mayor valor a las personas que tienen todas sus funciones corporales según el estándar y se deja fuera a todos los que no cumplen con ese estándar de función corporal. Entonces esas personas entonces pierden valor. Según esa ideología, entonces se segrega al colectivo que tiene esa diversidad. Se generan políticas o programas especiales para esas personas, pero no se invierte en la inclusión. El oyentismo es similar, pero refería a la audición. Es decir, es una ideología hegemónica que da mayor valor a todo lo que se percibe por la audición y deja fuera a lo que no es percibido de esa manera, como es el caso de las personas sordas. Hay una ideología que, por ejemplo, prioriza una educación oral y le exige y fuerza a la persona sorda a aprender a leer los labios, a tener que sacar la voz, porque la lengua de señas es menos válida, o no se considera una lengua. Eso es producto de una ideología que se llama, lo que se llama el oyentismo o el audismo. Podemos cambiar la segunda causa
de la exclusión de las personas con discapacidad es la invisibilidad. No sé si ustedes se acuerdan o si ustedes tuvieron la experiencia cuando eran niñas o niños de ir en el bus, ¿ya?, o en el colectivo con sus padres y de repente enfrentan por primera vez a una persona con discapacidad, a una persona en situación de discapacidad. La enfrentan por primera vez y ustedes la miran, el niño o la niña pequeño, o que ustedes, incluso sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, sobrinas, se queda mirando a la persona. Porque por primera vez ve la diferencia, se queda mirándola. ¿Qué hace la madre o el padre? Pellizca al niño o a la niña y dice, no lo mires, no lo mires, no lo mires. ¿Qué aprendemos con eso? No hay que mirar la diversidad, hay que evitarla. No existe. No, debemos avergonzarnos de esa diversidad. No hay que mirarla. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a producir un círculo de invisibilidad. Las personas con discapacidad son mantenidas en secreto dentro de sus casas. Las familias las esconden. Y como las personas con discapacidad están escondidas o invisibles, no son percibidas como parte de la comunidad, ni como parte productiva de la comunidad. Por lo tanto, la comunidad no provee bienes, ni derechos, ni servicios a esa comunidad. Sin acceso a bienes, derechos y servicios no hay inclusión. Y la discriminación y la exclusión continúan y así sigue el círculo histórico de la invisibilidad. Por eso nosotros tenemos políticas para eliminar la discapacidad, políticas para normalizar, es decir, tratar de que la persona con discapacidad parezca lo más posible a una persona sin discapacidad, y políticas para prevenir la discapacidad, pero no invertimos en políticas para incluir. Bueno, y en general, la discapacidad justamente desde esa perspectiva no ha sido tema de derechos humanos. En los informes sobre situación de derechos humanos de los países no incluimos a las personas con discapacidad. La razón es porque las violaciones de derechos de las personas con discapacidad no se ven como violaciones, porque no se han visto a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Entonces, la discapacidad ha sido hasta ahora un tema centrado en la caridad privada, el asistencialismo público y la rehabilitación médica. Y se ha concentrado el tema de la discapacidad hasta el día de hoy en el ámbito de la salud. Si ustedes ven nuestros congresos en nuestros países, son las áreas de salud las que tienen discapacidad. Y hay muchos ministerios en donde la discapacidad está en el Ministerio de Salud. Esto es una tradición que continúa. ¿Me puede cambiar? Resumiendo, hay dos paradigmas que coexisten hoy en día. Dos paradigmas que consisten de pacientes a ciudadanos. Uno, el modelo médico. La discapacidad se ve como patología del individuo. Y el otro, el modelo social traído con nuestros tratados internacionales de derechos humanos de personas con discapacidad, donde la discapacidad se ve como patología de la sociedad. Según el modelo médico, el problema está en la persona, en sus características. Por ejemplo, yo que soy una persona sorda profunda, mi problema, ya según el modelo médico, es mi sordera. Por lo tanto, mi discapacidad es la consecuencia directa de mi sordera y yo soy responsable de eso. Por lo tanto, mi problema tiene que ser visto desde la salud y viene según un diagnóstico de un experto que es un médico. La solución es diseñada por solo un experto sobre la base de un diagnóstico que es el médico. Entonces, un médico a mí me dirá, bueno, usted es sorda, ¿qué le podemos hacer? Bueno, me van a poner un implante. Entonces, con ese implante ellos van a pensar que van a resolver mi problema de inclusión social. Okay. Según el modelo social o de derechos humanos, el problema no está en mi sordera, el problema está en el ambiente y en la sociedad, que no provee de accesibilidad para mí en las condiciones en que estoy, en las condiciones en que yo soy. Por ejemplo, si yo no tuviera mi intérprete presente aquí, yo tengo discapacidad. Si yo no tengo subtítulos, cuando se da una presentación o una información, algo visual que me permita a mí captar esa información al mismo tiempo que las demás personas, yo tengo discapacidad. Pues si yo tengo esos recursos, mi discapacidad se desaparece. Simplemente soy una persona diversa, con una manera diversa de funcionar en el mundo.
que necesito, por lo tanto, un mundo que esté preparado, ya y diseñado para admitir toda la diversidad. Entonces, desde esta perspectiva, el modelo social, nosotros no somos pacientes de un sistema de salud, ya, somos ciudadanas y ciudadanos con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ya, no dependemos de un diagnóstico experto, sino que las soluciones para nuestra inclusión social deben ser diseñadas desde la consulta a las propias personas con discapacidad. Nosotros somos los expertos, ya, para el diseño de las soluciones. Por eso las personas con discapacidad deben estar incluidas en toda la toma de decisiones y en el diseño e implementación de programas y soluciones diseñadas a ellas. El enfoque de este modelo es la eliminación de barreras físicas, sociales y económicas. Las personas con discapacidad deben ser consideradas como ciudadanos. Ok, con esto termino mi presentación y les voy a dar una muestra aquí de 2 afiches de programas que nosotros hemos implementado en conjunto con unas organizaciones sociales, y en este caso fue con el Trust for the America, para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Aquí apuntamos a romper el estigma desde el cual se mira a las personas con discapacidad. Por ejemplo, aquí hay una señora tratando de escuchar detrás de una puerta en la oficina con un base para poder amplificar el sonido. Y dice, de acuerdo, hay cosas que las personas sordas no podemos hacer. Para todo lo demás, somos iguales. Exijo mi derecho. Entonces, esta apela al humor para indicar que nosotros siempre tenemos estigma diciendo no puedo, o esta persona no puede, sí. Ya, una persona sorda no puede oír, sí, pero para todos los demás son iguales. ¿Okay? Entonces, el otro, también para mostrar el último y finalizar, esta afiche también para romper el paradigma. Dice un hombre, un trabajador con los pies sobre la mesa y el jefe saliendo de su oficina con una cara de asombro. Y dice, de acuerdo, hay cosas que las personas que usan silla de ruedas no pueden hacer, pero para todos los demás son igual. Contrátala. Pero una persona que usa silla de ruedas no va a poner los pies arriba de la mesa. Para todos los demás sí puede. Entonces rompamos los estigmas que tenemos en nuestra mente cuando valoramos a las personas en situación de discapacidad. Veamos a la persona como lo que es persona. No más adjetivo, es una persona. Y sus capacidades están ahí. Entonces, solo tenemos que equiparar las oportunidades. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias por una excelente presentación y por ilustrarnos la temática de la cual claramente sos una experta, y por contárnoslo de una manera también con humor y con mucho conocimiento de causa respecto a las cuestiones que has marcado. El tema realmente me parece bien interesante que los participantes también puedan escuchar esta visión tan especializada por parte de Pamela respecto a las cuestiones de la construcción social, digamos, de la discapacidad como la construcción social, las terminologías que utilizaste en términos de la normalidad, enfrentarnos a la diferencia, la discriminación, el tema de las etiquetas, de los estigmas sociales, el tema del sentido común y el paradigma que ello implica, el tema de la arbitrariedad, de lo que hablabas, el ejemplo de la leche y, digamos, y los diferentes ejemplos también que nos mostraste al final, y también el impacto, y esto es una de las cosas también que queremos conversar en este diálogo el día de hoy, el respecto al impacto en políticas públicas, que no necesariamente atienden esta temática de la manera que la debieran de atender. Y has incluido también el tema del enfoque de derechos y la importancia que tiene este enfoque de derechos no solamente para políticas públicas que, digamos, que fomenten los derechos de las personas con discapacidad, sino también para todas las políticas públicas y para todos los colectivos que sufren de exclusión, de discriminación, etcétera. Y un factor clave que mencionaste, que es el tema de la participación. Digamos, el enfoque de derechos también valida el tema de la participación de los sujetos de derechos, es decir, no de verlos ni como clientes ni como cuestiones problemáticas que mencionabas tú, sino más bien también de verlos como participantes, como sujetos de derechos y participantes en la construcción de estas políticas públicas también. Entonces, sin más, vamos a pasar ahora a nuestra segunda panelista. Muchísimas gracias otra vez, Pamela, por la excelente participación, y pasaríamos ahora entonces con Patricia Brogna, que nos acompaña desde la UNAM para que nos pueda hacer la segunda presentación. Adelante, Patricia, bienvenida.
Patricia. no sé si me escuchan bien. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, no sé si me ven o solo se ve la presentación. Yo estoy... Sí, solo se ve la presentación y se va, y también los participantes y las participantes pueden ver a Gerardo, que es nuestro intérprete en lenguaje de señas. Bien, les voy a agradecer si ustedes pueden ir pasando las diapositivas a medida que las presente. Volvemos a la primera, perdón, a la presentación, a la portada de la presentación. No, a la anterior, aquí. La próxima. Ahí está. Aquí. Bueno, adelante. Muchísimas gracias. Yo quería hacer una referencia a la situación de pobreza y de exclusión que viven las personas con discapacidad en términos de discriminación, concepto al que vamos a llegar en un rato, pero más en un sentido contextual. O sea, sabemos que en América Latina estamos en un contexto de escasas políticas sociales y de políticas de acceso a bienes y servicios como de educación, trabajo, salud, acceso a la justicia, reconocimiento de la capacidad jurídica. Y esto se da en un contexto donde esta misma desventaja la sufren, y aquí sí no sufren discapacidad, sino sufren de desventaja, de situaciones concretas, de falta de acciones desde el gobierno. A partir de la convención queda claro en los distintos artículos cuáles son los niveles de responsabilidad que tienen los distintos estados y gobiernos. Bien decía Pamela que ha habido este cambio y este giro en el sentido de entender dónde está el problema y quién tiene la responsabilidad de ofrecer soluciones. Esto se dio luego de una ardua lucha de muchos movimientos sociales de personas con discapacidad en distintos países del mundo, que lo que lograron señalar es que había lo que se llama en sociología, error de atribución. Muchas veces los grupos que están vulnerados, porque los grupos no son vulnerables, como una mujer no es violable, ¿no? Es violada. Si uno dice que alguien es vulnerable, está poniendo el atributo, la condición de vulnerabilidad como una característica de un sujeto, y los sujetos no son vulnerables, son vulnerados. Y en este sentido, decía que lo que lograron señalar los movimientos sociales es este error de atribución, el decir que el problema estaba en el sujeto, así como muchos otros grupos a través de luchas por el reconocimiento de la igualdad y de la diversidad en cuanto a género, raza, grupos indígenas, también la población con discapacidad, el movimiento social de personas con discapacidad, dio esta lucha y esta pelea. Por eso le puse como título Pobreza y Exclusión, aunque el título de la convocatoria es Reducción de la Pobreza e Inclusión Social. Muy brevemente les comento, porque no lo puse en la presentación, que soy de Argentina, vivo en México hace 12 años, también soy mexicana, y trabajo en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, que es de donde estoy haciendo esta presentación. Ahorita sí les voy a pedir si pasan a la siguiente. Cuando hablamos de pobreza, no estamos hablando solo de ingresos, no estamos hablando solo de la posibilidad de generar un salario que puedan tener los sujetos. A partir de Amartya Sen, igual ya antes, se hablaba de pobreza en el sentido de privación de ingresos, de la dificultad de obtener ingresos, al igual que de privación de capacidades, de acceso a bienes y servicios,
y a bienes y servicios de calidad, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, las escuelas especiales, por más que los maestros puedan esmerarse mucho, una formación en una escuela especial predetermina que esa persona luego esté en desventaja para acceder a niveles superiores de educación, y también pobreza refiere a una privación o de privación de proyectos de vida, de posibilidades de proyectarse en el futuro. Si pasamos a la siguiente, yo las voy a ir refiriendo porque varias son diapositivas y si nos acompañan compañeros con discapacidad visual, un fotógrafo, James Mollison, hizo un documento muy interesante que se puede ver en internet que se llama ¿Dónde duermen los niños? Y lo que él hizo es poner la fotografía del niño y al lado del lugar donde duerme. Si pasamos a la siguiente, vemos a un joven, a un puber, como la sabana africana. Él está vestido con sus ropas típicas y el lugar donde duerme, la fotografía del lugar donde duerme, es la sabana. Es un espacio abierto con árboles, ¿sí? La siguiente, por favor. Aquí vemos a un niño que parece chino, oriental, y está vestido con ropa como militar, probablemente sea su ropa de la escuela, y el cuarto donde duerme es un cuarto de clase baja, diríamos, popular. Tiene televisión, cama, muebles y juguetes infantiles, cosa que llama la atención porque parece un niño muy desarrollado. La siguiente. Este también es la imagen de un niño oriental chino y el lugar donde duerme es un espacio muy pobre y donde tiene en la pared colgado la imagen del líder de su país. La siguiente. Este es un adolescente negro, una persona de raza negra. Tiene su remera, la usa para cubrirse la cara y el espacio donde duerme es absolutamente pobre, paredes de madera, rotas, con una cama y nada más. Perdón, y el joven está desnudo en la parte de arriba y tiene un arma en la mano. La siguiente. Aquí vemos también a una niña que parecería de Japón. Podríamos llamarla una niña frutillitas, que era un programa infantil que se daba en televisión. La niña está vestida con vestido de frutillas, bolsa de frutillas, muñecas de frutillas, el pelo adornado con cintas de frutillas, igual que sus medias. Y al lado se ve su cuarto, que está totalmente adornado y arreglado con vestidos colgados, muchos muñecos, incluso en la parte alta donde ella no podría acceder, más muñecos y juegos en el piso, más vestidos de frutillitas y bueno, se ve como un espacio poco relacionado con la realidad, ¿no? Totalmente fantástico o de fantasía. La siguiente. Este parece un niño como de Bosnia, de Europa del Este, y el lugar donde duerme es a campo abierto, se ve como una zona marginal de una comunidad, de la parte industrial. Hay pastizales altos y su colchón está en el suelo. La siguiente. Esta parece una niña. Su playera dice Río y está escrito en portugués, así que probablemente sea de Brasil, y tiene una cama y unos pósters en su cuarto. Parece una joven de una clase media o media baja de un entorno popular. La siguiente, por favor. En esta vemos a una niña que parece musulmana. En su cuarto hay dos colchones en el suelo y una imagen que parece religiosa. La siguiente.
Como en el caso anterior, aquí vemos a una niña que parece europea o norteamericana, su cuarto está armado con coronas de reinas y su cama es una carroza y hay princesas por todos lados y bandas como que ha recibido premios de estos de bellezas a niñas, ¿no? Infantiles. La siguiente. Parece también una joven de África muy adornada en su rostro y en su cuerpo, y el espacio donde duerme sí es como una choza. Uno podría imaginarlo como en una comunidad indígena, ¿no? o africana. La siguiente. Igual en un contexto muy pobre, un niño con un cabrito, cargando un cabrito en los hombros, y el espacio donde duerme no es una alfombra en el piso, las paredes es simplemente un alambrado y se ve como un desarmadero de carros. La siguiente. Un niño con un martillo que sostiene en su hombro, mal peinado, no sabría decir de qué lugar es, parecería como de Mongolia o algún lugar así, y el lugar donde duerme es absolutamente pobre y una casa rota, ¿no? La siguiente. Vamos a pasar las que siguen para no retrasarnos, porque tengo miedo que no me dé el tiempo. Yo, bueno, faltaba una nada más. Yo les sugiero revisar la página de este fotógrafo porque es muy interesante el ejercicio que hace y nos puede dar una idea de el contexto y las condiciones de vida, las condiciones de posibilidad de continuar con esta vida o hacer una vida mejor que tienen estos niños. En cuanto a la valoración de la desigualdad, que es un concepto que también tomamos y trabaja Amartya Sen, en el sentido de que la noción de ser pobre o rico, de pobreza o riqueza, es bastante acotada y que tendríamos que poder mirar un poco más allá en el sentido de mirar las condiciones de igualdad o desigualdad de las poblaciones. Hay distintas distinciones para hacer. Cuando hablamos de desigualdad o de igualdad, hablamos de igualdad o desigualdad. ¿De qué? De elecciones que podemos hacer en nuestra vida, y entonces imaginando a estos chicos podemos ver qué posibilidad de elecciones, de ejercer una libertad efectiva, de decir qué quieren o no quieren, tienen. Las posibilidades de igualdad o desigualdad en la propia realización, en la libertad, en el funcionamiento, en el sentido de tanto desde una buena alimentación, de hacer ejercicio, de poder respetarse a sí mismo, como de capacidades, ¿no? En cuanto a haces de funciones que son valiosas para las personas, de funciones de aprendizaje, de funciones de desplegar relaciones sociales, estas capacidades que uno también aprende o no aprende a lo largo de la vida. La siguiente, por favor. Y en cuanto a igualdad, una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es que igualdad no se puede extrapolar a el aspecto de igualdad como normalizar, como hacernos a todos iguales. Justamente si lo valioso de la humanidad es la diversidad, el desafío es cómo respetamos esa diversidad, otorgando condiciones de igualdad a todas las personas en sus particularidades y en su desigualdad, en el sentido de querer vidas totalmente distintas. Y entonces esto nos hace pensar en la importancia de la heterogeneidad humana y en la multiplicidad de variables y perspectivas desde donde podemos o deberíamos juzgar justamente esa igualdad. La siguiente. Porque esa igualdad la voy a ver de diferentes modos según de qué espacios de igualdad esté yo refiriéndome.
Si me estoy refiriendo al espacio de los ingresos, que decíamos antes, es una de las variables, uno de los espacios de la igualdad, pero no es todo. En cuanto a riqueza, en cuanto a felicidad, son evaluaciones que los economistas están haciendo y realizando desde no hace mucho tiempo y en el cual uno se lleva enormes sorpresas de que sociedades que son más pobres tienen un mayor índice de felicidad. Entonces es importante poder darnos cuenta dónde voy a poder poner el foco, qué voy a iluminar más, qué voy a mirar al comparar. Tengo que poder identificar qué aspectos, qué espacios de esa igualdad voy a enfatizar cuando haga estas comparaciones. Y apelo a que a medida que me escuchen y lean las diapositivas y vean a Gerardo, puedan ir pensando esto que estoy diciendo de manera general para las sociedades, cómo afecta, cómo incide en la igualdad o desigualdad de las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Patricia, si puedes ir tratando de finalizar porque ya estamos un poco excedidos del tiempo. Bien. En cuanto a igualdad de oportunidades, tener en cuenta si hay disponibilidad de medios, si hay ausencia de barreras o presencia de barreras, y en cuanto a igualdad de oportunidades, ver qué pasa por la igualdad de capacidades. La siguiente, por favor. Y en este punto, aceptar, cuando desarrollamos políticas, que hay grupos de privaciones arraigadas, como son las personas con discapacidad, o sea que estructuralmente han venido teniendo privaciones desde la sociedad, el género, la clase, la edad, los migrantes, los indígenas, como mencionaba antes, y el mayor problema se produce cuando se cruzan estas privaciones, cuando una persona es mujer, indígena, anciana, con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, estas acumulaciones de desventajas. Las imágenes que pongo ahora también les sugiero verlas, vamos a darle importancia solo a la primera mientras sigo hablando, que es el trabajo Trabajadores de Sebastião Salgado de Brasil. Él es economista y fotógrafo, hizo un trabajo muy interesante para mostrar las condiciones de trabajo de distintos grupos. Si ustedes quieren ir pasándolas, voy a mencionar algunas otras cuestiones, como son que en el tema del trabajo, una de las grandes dificultades que están teniendo las personas en el contexto mundial, en América Latina está habiendo un retroceso tremendo en las condiciones laborales. Quedamos aquí, por favor. En cuanto al trabajo, decía, tenemos que tener en mente el tema de la flexibilidad laboral que está habiendo, la precarización de las condiciones de trabajo y el impacto que tiene el trabajo informal. Que una persona tenga trabajo no quiere decir que tenga lo que, volvemos al anterior, no quiere decir que tenga lo que llama la OIT un trabajo decente. En este pendular de exclusión e inclusión, Robert Castell define la integración social, y esto es muy valioso como criterio de análisis, como la asociación de un trabajo estable, un trabajo decente con condiciones de jubilación, de asistencia médica, y la inserción relacional sólida. Y distingue distintas características de integración en función de la mayor o menor cohesión social, en virtud de esta densidad de relaciones sociales y de la fortaleza o precariedad justamente del trabajo en las distintas etapas de la trayectoria de vida, podemos decir que las personas pueden estar, y aquí imaginen ustedes como un abanico, en una zona de integración, que es donde hay mayor cohesión social, unas buenas condiciones de trabajo, en una zona de vulnerabilidad, o en una zona de asistencia donde ya está necesitando ayuda, y en América Latina esa ayuda en general es de la familia, las políticas gubernamentales de asistencia son bastante débiles, o en una zona de exclusión o lo que llama Robert Castell desafiliación. Desafiliación en el sentido de que esa persona perdió todas las conexiones con estructuras sociales dadoras de sentido.
Y esto es importantísimo, porque una persona con discapacidad está mucho más expuesta a estar en esta zona de desafiliación y de vulneración. La siguiente. Las imágenes que van a ver en adelante es de un dibujante polaco y hace una crítica muy importante a la desigualdad, a la fragmentación social de las sociedades en las que vivimos, a esta polaridad y a la falacia de la meritocracia, en el sentido de que es mérito individual si la persona logra tener riqueza, trabajo, bienestar. ¿Por qué? Porque los problemas se pueden describir por la causa o por el efecto. Y entonces diríamos que el problema es la exclusión, no tanto la inclusión. Que el problema es la extrema riqueza, la enorme concentración en pocas manos, y no tanto la extrema pobreza, que es solo una consecuencia. La fragmentación, la desigualdad y la polaridad en sociedades que tanta desigualdad aceptan nuestras sociedades, ¿no? Que tanto nos parece bien que alguien tener en un mismo país al hombre más pobre del mundo y al hombre más rico. La siguiente, por favor. Llegamos ahora al tema de discriminación y diríamos que, y vamos terminando ya, que discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, basado en ciertas condiciones, origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición económica, condiciones de salud, embarazo, opiniones, preferencias sexuales, estado civil u otras, tengan como efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. Y en este sentido me importa mucho dejar claro que no toda distinción es una discriminación. Y pasamos a la siguiente. Patricia, estamos muy excedidos del tiempo. Si pudieras ir cerrando ya. Sí, termino aquí. La discriminación, que sería el problema, es el tronco, no cualquier distinción o exclusión. Y esa discriminación tiene causas, sus raíces, de donde se nutre, que son las llamadas causas prohibidas, y que es, según estas condiciones étnicas, de edad, de discapacidad, producen un efecto que serían las ramas del árbol, que es impedir y anular el ejercicio de un derecho. Pasamos a la siguiente. Entonces, como ideas fuerzas, y con esto termino, es que la pobreza no se refiere solamente a ingreso, que el trabajo es más que el trabajo, dice Castel, entonces el no trabajo es más que el desempleo, la importancia de la inscripción en redes y estructuras sociales dadoras de sentido, familia, escuela, trabajo, y que la discriminación no es cualquier distinción, sino que se basa en causas prohibidas. La siguiente. Aquí está la bibliografía de donde tomé los conceptos que vimos y trabajamos hoy. Y muchísimas gracias. Aquí está mi correo. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Muchísimas gracias, Patricia, por la excelente presentación. Vamos a estar, les aviso solamente también a todos los participantes porque han venido varias preguntas, que toda la información, todas las presentaciones y los recursos que están siendo compartidos los vamos a circular con todos y todas, y también van a estar subidos a la plataforma de la RIPSO, de la Red Interamericana de Protección Social, para que puedan accederlas en cualquier momento. Muy interesantes los conceptos que nos mencionaste, Patricia, también. Vamos a ver si seguramente durante la parte de preguntas y respuestas vamos a poder atender algunas de las preguntas y tal vez en mayor ahondar en algunos de los temas de los conceptos que mencionaste, muy interesantes. No voy a hacer un raconto de lo que has mencionado porque estamos un poco cortos de tiempo y porque al final también, como les decía al final de todo el seminario virtual, la directora del Departamento de Inclusión Social nos va a estar acompañando y dando también algunas ideas como de cierre. Ahora entonces, para ir avanzando con la agenda de este seminario virtual, vamos a darle la palabra a Mercedes Carrillo, que es nuestra oficial jurídico del área de derechos para personas con discapacidad del también Departamento de Inclusión Social. Entonces, adelante, Mercedes, te escuchamos. Muchas gracias, Alex. Gracias también a la RIPSO por la oportunidad de este espacio, y también aprovecho para felicitar a mis compañeras Pamela y Patricia por tan estupendas presentaciones. Quiero comenzar retomando un poco algo de la presentación de Patricia, en el sentido de que la pobreza
no puede considerarse solamente en función de los ingresos que reciben las personas o de su capacidad de consumo, pues efectivamente hay otros factores que también convergen, que están bastante relacionados con los niveles de pobreza o indigencia de las personas con o sin discapacidad. Estos factores, entre otros, son el desempleo, la falta de los ingresos, la falta de bienes en propiedad, la falta de capacidad de consumo, las condiciones precarias de vivienda, un acceso debilitado a los servicios básicos como la electricidad, el agua potable, el aseo comunitario, falta de acceso a alimentos, no tener acceso a la educación, a la salud, a la rehabilitación, y también convergen otros factores sociales como son, por ejemplo, la violencia, la inseguridad y, más que todo, para las personas con discapacidad, el estigma. Todos estos factores que forman parte integrante del círculo de la pobreza tienen necesariamente que ser atacados desde diferentes frentes a través de políticas públicas que sean inclusivas. Pero un estudio de CEPAL lanzado en 2012, que muchos de nosotros conocemos, Panorama Social en América Latina, nos explica que de todos estos factores que acabo de mencionar, sin duda, uno de los que tiene mayor influencia en las variaciones de las tasas de la pobreza son los ingresos. Y dentro de los ingresos que provienen de remuneraciones salariales. De manera pues que en la medida en que las personas con discapacidad estén ocupadas, mientras mayores personas ocupadas hayan en los hogares, pues es el atajo más fácil para salir del círculo de la pobreza. Pero también aquí hay un condicionamiento, y es que la empleabilidad, por decirlo así, o el acceso de las personas con discapacidad al aparato productivo de las naciones está relacionado con la calidad y la extensión de la educación que ellas tengan a bien recibir. De manera pues que esto nos surge el interrogante de entonces a qué tipo de empleo y educación tendrían que tener ellas acceso y en qué medida se han comprometido los estados a proveer esta educación inclusiva y este empleo para todos. Estos compromisos, si queremos verlos, podemos revisar o podemos tomar como marco de referencia lo que han sido los marcos normativos internacionales adoptados en la materia. En nivel regional tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, CIADIS, adoptada en 1999, de la cual son parte en la actualidad 19 Estados miembros. Este es un instrumento muy relevante para nuestro continente porque fue el primero a nivel universal en aceptar el tema de la discriminación hacia las personas con discapacidad, e incorporar un concepto y colocar la obligación para los estados de adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo y laboral para colocarlas en pie de igualdad frente a las demás. Además es importante porque es a través del mecanismo de seguimiento de esta convención que vamos a poder tener progresivamente una fotografía de cómo estamos en nuestra región en temas de inclusión laboral y educativa. Estos compromisos que están señalados en la convención también han sido ratificados en las cumbres de las Américas, donde los jefes de estados reafirman su apoyo a promover la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. Y también en esta línea, en el año 2006 se adoptó un programa de acción que es comúnmente denominado PAD, que tiene por finalidad aportar acciones concretas que permitan aterrizar los objetivos de la Convención. Si nosotros queremos saber cuáles son el alcance de los compromisos de educación inclusiva y laboral a la que se comprometieron nuestros estados, el programa de acción es un excelente marco de referencia, puesto que allí nos indica un total de 27 acciones para entender cuáles son las líneas que tienen que ser aplicadas para una verdadera inclusión de las personas con discapacidad. En el ámbito de educación, por ejemplo, se fijaron como misión asegurar y garantizar a las personas con discapacidad el acceso en igual de condiciones con las demás y sin discriminación a una educación inclusiva y de calidad. Y más adelante, este objetivo es desagregado en acciones concretas como aquellas, por ejemplo, que eliminen la eliminación de las barreras físicas, el proveer nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, el generar programas de desarrollo y asistencia para las familias de los niños y adolescentes con discapacidad, promover la capacitación continua y especializada, presencial y a distancia de los docentes, entre un cúmulo de acciones adicionales. En temas de empleo, los Estados miembros de la OEA entendieron
por inclusión laboral plena, digna y productiva de las personas con discapacidad, emprender acciones que contemplen, entre otras, programas de inserción laboral de las personas con discapacidad, promover programas de adaptación, promover la creación de trabajos domiciliarios o a distancia, realizar estudios y programas para la elaboración de perfiles y competencias laborales de acuerdo al tipo de discapacidad, promover la contratación de personas con discapacidad en el sector privado, entre otras. Estos objetivos que les acabo de mencionar fueron los que se fijaron los Estados miembros para igualar las condiciones de las personas con discapacidad en la educación y en el empleo. Por ende, se entiende que toda acción que coadyuve a estos objetivos a la postre va a terminar reduciendo los círculos de pobreza en los que se encuentren. Debiendo aclarar nuevamente que no son estas acciones exhaustivas, pues también hay otros aspectos que se tienen que considerar, como los que se mencionó al principio, lo que tiene que ver con el acceso a otros servicios como la salud, la rehabilitación, etc. Pero sin duda el tema de la inclusión educativa es el camino a la inclusión laboral y por ende el atajo más seguro a la reducción de la pobreza. Bajo esa premisa, exploremos entonces qué nos han dicho los estados que están haciendo en cumplimiento a estos objetivos marcados en el programa de acción PAD y en nuestra convención. Cabe destacar, se los cuento también para referencia, que ustedes pueden ver en nuestra página web el primer informe de cumplimiento de estos instrumentos que fue presentado entre los años 2008-2009 y ahorita estamos en proceso de recopilar el segundo informe de cumplimiento de estos instrumentos. Estos informes, como les dije, están en nuestra página web. Al momento llevamos 12 informes nacionales que han sido recolectados entre 2015 y 2016. Ustedes podrán ver allí diferentes variables que se están consultando a todos los países, entre ellos nivel de estudios de la población con discapacidad, los niveles de accesibilidad física, los programas que tengan de formación de docentes, todo lo que sea transformación de escuelas especiales en centros de recurso de apoyo, etc. Y en este sentido los estados nos están contestando cada uno de estos indicadores, proveyendo información acerca de qué programas, iniciativas, buenas prácticas o actividades puntuales están haciendo para lograr estos objetivos. Y es de allí que he querido sacar una pequeña muestra para compartir con ustedes, invitándolos, por supuesto, a que después puedan consultar estos informes nacionales en detalle. La idea es que ustedes puedan servirse de estos programas que voy a mencionarles en los países respectivos en los que se desarrollan, o en todo caso tener una hoja de ruta de cómo pueden llegar ustedes a ese compendio de actividades y programas que se están desarrollando en cada país, y de esta manera tratar de acceder a ellos. Una cuestión importante, antes de comentarles la pequeña muestra de programas, es que estos informes nacionales de la Convención y del Programa de Acción es el instrumento que nos va a permitir generar las primeras estadísticas en la región con una participación masiva de los países. En la actualidad, estas estadísticas se van a empezar a generar a partir de aquí a 4 años, cuando se compare la información que ha sido reportada en 2015 versus la de 2019, y es lo que nos va a poder dar el estado de avance. Ustedes van a poder conocer más sobre este proceso del mecanismo de seguimiento en nuestra página web. Entre tanto, como también quiero presentarles un estado de situación, quiero avisarles que CEPAL ha trabajado también en unos esfuerzos estadísticos sobre este tema, y en este sentido, en un foro que tuvimos en octubre de 2015 en Perú sobre inclusión laboral, la CEPAL presentó unos datos bien interesantes sobre los niveles de inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad. Nosotros esperamos poder sumarnos a este esfuerzo y poder complementarlo a partir del cierre del proceso de informes de nuestra convención. Según estos datos de CEPAL, se los comento muy brevemente, tenemos que solo el 1 y 2% de los niños y niñas con discapacidad asisten a las escuelas en los países de desarrollo. En Colombia, por ejemplo, el 22.5% de las personas con discapacidad son analfabetas, en comparación con el 8% de analfabetismo entre las personas sin discapacidad. En Uruguay, la asistencia de niñas y niños con discapacidad entre 6 y 18 años es del 81.8% frente al 90.6% de los que no tienen discapacidad. Tenemos también que cerca de la mitad de las personas con discapacidad están en edad de trabajar y solo una tercera parte realiza alguna actividad laboral. En general,
con remuneraciones inferiores a las del promedio del mercado para iguales ocupaciones. Estos son a muy breves rasgos algunos datos estadísticos que ya han sido adelantados por CEPAL y esperemos pues que a partir de los procesos, de los informes de la OEA podamos enriquecer esta información de aquí a los próximos 4 años. Ahora bien, entre estos informes que nos han estado presentando los países, hemos querido extraer una pequeña muestra para presentarles. Uno de ellos, en temas de educación inclusiva, tenemos el programa PODES de Argentina, uno de los programas sin duda más completos que se están desarrollando en la región. Es incluyente de manera integral, no solamente porque contempla reformas en la infraestructura física de los centros universitarios para hacerlos accesibles, sino también capacitaciones al personal docente en temas de relacionamiento con las personas con discapacidad, también diferenciaciones en el aprendizaje, también cuenta con suministro de equipos técnicos, lo que se llaman también ayudas técnicas asistivas, tecnologías asistivas a las personas con discapacidad y otorgamiento de becas para estudiantes con discapacidad. Este programa fue el primero en realizar un relevamiento a nivel de universidades para poder censar a la población con discapacidad que está inserta en el sistema educativo. También pues tenemos otros programas, se destaca en Bolivia la sustitución, el paso de escuelas especiales solamente para personas con discapacidad a centros educativos integrales, lo que llaman centros integrales multisectoriales para promover la educación inclusiva para todos. En Colombia, otro aspecto que vale la pena destacar, el Ministerio de Tecnología de la Información a través de su plan Vive Digital lanzó el proyecto Convertic, a través del cual se brinda un software lector de pantalla y un software magnificador con descarga gratuita a nivel nacional. También en varios países de la región se desarrolla el programa POETA, que deriva de la cooperación tripartita entre Microsoft, la OEA y la Fundación para las Américas. Este programa tiene varios componentes y uno de ellos, de los más importantes, es la capacitación a personas con discapacidad en el uso de las tecnologías para la información y para las comunicaciones. Se desarrolla actualmente en 18 países a través de 66 centros y estas capacitaciones tienen no solamente el tema de equipos técnicos, sino también una preparación para el trabajo, empoderamiento en cuanto a los marcos normativos de discapacidad y un fuerte componente de concientización social. En materia de inclusión laboral, uno de los programas que se ha destacado enormemente es el sello Chile Inclusivo, que ya se ubica para empresas del sector público o privado que sean inclusivas a través de 2 líneas de acción. Una de ellas es la incorporación en su nómina de personal de personas con discapacidad mediante políticas que no sean discriminatorias y la segunda a través de la realización de ajustes razonables en su infraestructura para hacerlas accesibles. Este es un programa que envuelve la movilización de todo el personal de la empresa para hacer una autoevaluación sobre sus situaciones de accesibilidad y luego personal de la Secretaría Nacional de Discapacidad de Chile acude para hacer inspecciones. Aquellas empresas que cumplen con los requisitos de accesibilidad y de incorporación de personas con discapacidad son reconocidas por el gobierno y tienen otra serie de beneficios e incentivos que les permiten ser más inclusivas e incluir a las personas con discapacidad. Estamos un poco pasados, si te puedes ir terminando pronto, te agradecemos. Ya terminó, ya para finalizar solamente les voy a dar un último, hay varios en la presentación que vamos a circular, solo termino con este FamiEmpresa que es muy interesante porque está dirigido especialmente a las comunidades rurales, de zonas de difícil acceso y bajos ingresos en Panamá. Se trata de empoderar a las comunidades de personas con discapacidad en estas zonas en el diseño, implementación y evaluación de proyectos y en capacidades de administrativas y de manejo empresarial para que puedan hacer sus microempresas de servicios o comerciales. En ellas se les enseña todo lo que necesitan para que puedan montar sus negocios, sea en costura, en artesanías, en agricultura, en agropecuaria y una gran cantidad de disciplinas que estén relacionadas con los recursos naturales que tengan a su alcance y también con su contexto cultural. Esto valdrá la pena que lo puedan revisar en detalle porque son iniciativas que bien vale la pena replicar en otros países de la región. Ya en la presentación que les van a distribuir, pues van a poder ver otra muestra por países
Y para finalizar, pues quiero hablarles de una guía de accesibilidad para empleadores sumamente importante para poder garantizar el acceso a las personas con discapacidad. Es una guía que es descargable, gratuita en internet, que fue realizada en cooperación con la OEA y la Fundación para las Américas, y se trata de aportar soluciones sencillas en términos de accesibilidad a muy bajo costo, no solamente en términos de accesibilidad física, sino también comunicacional e inclusive cómo relacionarse en el entorno laboral los colegas de una persona con discapacidad. Entonces, pues aquí les dejo esta pequeña muestra y muchísimas gracias por su atención y quedamos a la orden cualquier pregunta adicional. Muchísimas gracias, Pamela, Mercedes, por una excelente presentación. Muy interesante los temas que mencionaste, tanto Patricia como vos, en términos de esta visión, y creo que eso es un tema que le va a interesar particularmente también a la audiencia que nos acompaña, que acompaña siempre la Red Interamericana de Protección Social y a la gente que trabaja en los Ministerios de Desarrollo Social y las agencias que implementan la protección social, es esta visión que mencionaban ustedes dos también respecto a la visión de la pobreza más allá de la cuestión de ingreso, de la cuestión monetaria, es decir, una visión más multidimensional. Y esa visión más multidimensional claramente también determina y requiere de una acción más intersectorial, más participativa y más inclusiva. Y yo creo que ahí ustedes han tocado algunos como puntos neurálgicos respecto a la discusión que se está teniendo en este momento y que algunas de las preguntas que están llegando de la audiencia también reflejan un poco este sentir y este cuestionamiento que se está haciendo respecto a cuáles son realmente las soluciones, definiendo el problema de manera correcta, cómo podemos también desde la política social encontrar soluciones que sean respetuosas de estas diferencias, que sean respetuosas de digamos, de partícipes de las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Y creo que ahí hay distinciones interesantes que se hicieron también respecto al tema de los sujetos vulnerados y no vulnerables. Siempre se habla sobre el tema de la vulnerabilidad, más allá de la pobreza en sí, y sobre cómo están estas cuestiones como arraigadas y cuestiones estructurales también, y también el cruce de privaciones, que también eso es un concepto, el tema del cruce de las privaciones y el tema de las dimensiones de la pobreza, creo que también es una parte bien interesante que se está debatiendo muchos de los hacedores de política de protección social en la región. También Mercedes mencionaste y también Patricia mencionabas el tema del desempleo y el tema del trabajo y las políticas laborales. La OEA también acompaña estos procesos con los ministros de trabajo, tanto desde la CIMT como desde la RIAL, la Red Interamericana de Administración Laboral. Nuestros colegas también trabajan esta temática y creo que debe abordarse también desde la visión intersectorial. Entonces, para pasar ya a las preguntas, vamos a darles, lo que vamos a hacer, la metodología que vamos a implementar es, voy a leer al menos 3 preguntas que nos han llegado de los participantes y las participantes, y después voy a pasarle las palabras a ustedes, a las panelistas, para que nos puedan responder algunas de estas inquietudes. Antes que nada, también agradecerle al pobre Gerardo, que ha estado interpretando velozmente todo lo que nosotros estamos diciendo, tratando de ganarle al tiempo. Entonces, a ver, una primera pregunta está dirigida para Pamela, que nos hace la audiencia. Y en realidad habla específicamente sobre la RIPSO, pero vamos a ponerlo a nivel general para la OEA. Entonces la pregunta dice, ¿cómo apoya la OEA iniciativas de incidencia de políticas públicas, a los gobiernos con el tema de personas con discapacidad? Esa sería una primera pregunta que está dirigida específicamente a Pamela, pero bueno, Mercedes también podría darnos sus opiniones. Una segunda pregunta nos hacen, es bien específica, y esto también tiene que ver con el tema de las cuestiones y las privaciones y del cruce de las privaciones. Habla sobre, ¿existe algún modelo de inclusión o trabajos de inclusión de personas con discapacidad indígenas pobres? O sea, estamos hablando de un cruce, digamos, de varias cuestiones. Y aquí vamos a hacer una pregunta específica que le llegó para Patricia, que es, ¿cómo poder incluir, en cambio,
el cambio de enfoque desde la extrema riqueza de las políticas públicas, siendo los gobiernos los que vulneran los derechos y responsables de la corrupción. Esto con claro impacto a las personas con discapacidad. Entonces, si quieren, podemos ir en el mismo orden en el que veníamos hablando y pasarle la palabra primero a Pamela, para después pasar con Patricia y con Mercedes. O tal vez para la primera pregunta, primero a Mercedes y a Pamela, pasarles la palabra. Adelante. Alex, ¿nos podrías repetir la primera pregunta dirigida a Pamela, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. La primera pregunta dirigida a Pamela, pero creo que también puede ser dirigida a Mercedes, dado que las dos trabajan en la OEA, es ¿cómo apoyan la OEA iniciativas de incidencia de políticas públicas a los gobiernos en el tema de personas con discapacidad? Ok, bueno, la persona que hizo la pregunta me gustaría saber el nombre, pero bueno. Hay varias formas como nosotros apoyamos a los gobiernos para que ellos fortalezcan, diseñen, modifiquen políticas públicas, programas públicos, incluso armonizaciones legislativas también, que promuevan la inclusión plena de personas con discapacidad. Por ejemplo, una forma que realizamos es tipo webinar como estos. Y nosotros nos convocamos a diferentes autoridades o al revés, surge por demanda. Las mismas autoridades de los diferentes países nos solicitan a nosotros un apoyo técnico específico. Entonces nosotros organizamos webinars como estos y capacitamos a autoridades públicas específicas en diferentes temas, por ejemplo, Ministerio de Justicia, jueces, operadores judiciales en general, los senarios o CONADI, Ministerio de Educación, etcétera, o Ministerio del Trabajo, etcétera. Nos convocamos a tema específico donde ellos toman decisiones y les entregamos las herramientas técnicas que necesitan para armonizar lo que cada país hace con los nuevos paradigmas basados en derechos humanos para enfocar todo lo que es discapacidad. Ahora, ojo, que nosotros con estas capacitaciones fundamentalmente buscamos romper este círculo de exclusión y de prejuicios, donde la mayor parte de las políticas públicas está focalizada en prestar servicios a las personas con discapacidad. Tenemos que mover eso hacia una focalización de derechos humanos en lo que se hace por discapacidad. Y eso cuesta mucho, en nuestros países todavía cuesta muchísimo. Entonces, nosotros hacemos capacitaciones periódicas, online, por falta de recursos también, online, pero son muy efectivas hasta ahora y la demanda va en aumento. La otra cosa que hacemos es elaboración de proyectos. Buscamos diferentes fuentes de financiamiento para diferentes proyectos donde podamos, que nos permitan a nosotros como OEA entregar ese apoyo técnico a los gobiernos. Y en general ahora, en estos últimos años, hemos estado focalizados en capacidad jurídica, acceso a la justicia de personas con discapacidad, a promover que en los diferentes países se armonicen los códigos civiles a los tratados internacionales y promover también políticas públicas, ya que respeten el ejercicio pleno de la toma de decisiones de personas con discapacidad, ya que, como bien dijo Pato, la cosa no es simplemente la pobreza, sino también muchos otros factores que van a influir en la exclusión de los grupos, de ciertos grupos humanos. Entonces, estos proyectos están focalizados justamente a poder apoyar concretamente a diferentes países que necesitan más apoyo también técnico en la materia. Ahora, otra forma también que, bueno, en general, está lo que Mercedes también ahora puede explicar, que es el trabajo concreto para la implementación de la Convención Interamericana, para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y su seguimiento. Eso ya Mercedes lo puede explicar mucho mejor. Y otra cosa que nosotros estamos también realizando acá, donde queremos involucrar a los diferentes estados, es en una política de transversalización de la variable discapacidad.
a nivel de toda la organización de la OEA, ¿ya? Y eso para promover también que los estados hagan lo mismo. Es decir, si nosotros queremos realmente cumplir con las nuevas metas de desarrollo sustentable, tenemos que trabajar bajo un concepto de desarrollo inclusivo. Es decir, que cada vez que hacemos la agenda de desarrollo de nuestros países o hacemos políticas para superar la pobreza, nuestra primera mirada deben ser los grupos vulnerables. Porque una sociedad que es buena para los grupos en situación de vulnerabilidad es una sociedad buena para todas las personas. Entonces hay que tener esa mirada inclusiva y transversal. Nosotros acá estamos ya diseñando esta política de transversalización que va a incluir recursos humanos, una cuota laboral, que incluya a los diferentes grupos de en situación de vulnerabilidad, no solo personas con discapacidad, también, bueno, programas y proyectos que sean inclusivos, que así como se incluye género, al momento de evaluar proyectos, también se incluye a personas con discapacidad y otros grupos vulnerables también. Lenguaje inclusivo para comunicaciones públicas, accesibilidad a los edificios, accesibilidad a las comunicaciones, accesibilidad a la información. Nosotros nos pensamos, ahora en la OEA estamos implementando o realizar acciones integrales donde discapacidad no sea simplemente un tema de políticas, programas y proyectos segregados especiales, sino que esté incluido en todas las políticas y en todos los programas, tanto de acá como de los estados. Pero para eso hay que predicar con el ejemplo. Bueno, eso más o menos le paso a Mercedes por si quiere agregarse. Gracias, Pamela. Sí, un poco para recapitular, pues son varias líneas de acción en las cuales se trabaja desde la OEA a través del Departamento de Inclusión Social para apoyar a los estados en la definición de políticas públicas. Están las capacitaciones que bien señaló Pamela, capacitaciones virtuales que pueden ser de un día o 2 días. Se han dictado estas al Congreso de la República de Perú, a la Defensoría de Colombia, por ejemplo, también a cuerpos de legisladores. Se están haciendo alianzas con Parlatino, etcétera. Y además vamos a implementar a partir de agosto hasta diciembre un diplomado en educación inclusiva dirigido a educadores de todos los centros de las Américas. Eso por un lado. En el marco del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana, que es un comité formado por representantes de los estados parte de la convención, este comité se reúne cada año para evaluar los progresos alcanzados por los estados en la implementación de su convención. Este comité sostiene siempre diálogos con la sociedad civil para recibir todas sus observaciones, sus comentarios sobre las dificultades de inclusión que están teniendo, y estas preocupaciones son todas transmitidas al CEDIS como una manera también de que los tomadores de decisiones, que son estos representantes del CEDIS, que en su mayoría son los presidentes de los CONADIs o CENADIs de la región, puedan tener en cuenta estas necesidades a la hora de diseñar sus programas. También pues tenemos los proyectos que mencionó Pamela, se han desarrollado proyectos, estamos ahorita haciendo uno de capacidad jurídica, y adicionalmente les invito a que revisen el proyecto que culminamos, 2 proyectos que se realizaron en Haití para fortalecer las capacidades del Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Salud en armonizar sus leyes nacionales con la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana, y para el diseño y formulación de políticas públicas. Son proyectos que se ejecutaron con el apoyo de una red de expertos que tenemos en la OEA, expertos provenientes de los CONADIs, del CEDIS, de la sociedad civil, que nos brindan capacitaciones de campo ya en diferentes ámbitos. ¿Cómo se puede llegar a hacer estos proyectos? Pues nosotros siempre estamos abiertos a recibir propuestas que vengan de organizaciones de la sociedad civil o del sector privado o de universidades, dialogar, eventualmente pueden surgir acuerdos de cooperación y de allí pues entonces iniciativas que se desarrollen de campo. Esas son nuestras líneas de acción: capacitaciones, proyectos, encuentros con la sociedad civil, y también un componente importante para finalizar, campañas de sensibilización, porque creemos que no puede haber un cambio si primero no internalizamos en los tomadores de decisiones la importancia de respetar la diversidad. Y para eso se ha lanzado en marzo de 2015 la campaña Movamos los Límites, que tiene por objetivo difundir una cultura de percepción positiva hacia las personas con discapacidad, eliminando estigmas y estereotipos bajo un modelo médico rehabilitador y a pasar a un modelo social.
Esas son pues a muy breves rasgos las líneas de acción que manejamos en el departamento para apoyar la promoción de políticas públicas inclusivas. Gracias. Muchísimas gracias, Pamela y Mercedes, por responder estas inquietudes por parte de los participantes. Tal vez hacerle la pregunta a todas las panelistas si tuvieran información sobre si existe algún modelo de inclusión o trabajos de inclusión de personas con discapacidad indígenas y pobres. Eso es una pregunta también que nos hacen desde el público. Yo recomendaría ampliamente que revisen los informes nacionales que están colgados en nuestra web. Seguramente informes como el de Bolivia, el de Perú, el de México, por lo más probable es que tengan también información que se haya reportado en este sentido con su comunidad indígena. No tenemos ahorita a mano todos los informes para revisar, porque son informes de 300 páginas con información de programas en educación, empleo, participación política, salud, un abanico sumamente extenso, pero sí reitero que toda esta información la pueden ubicar en nuestra página web, en el link Segundo Informe Nacional de Cumplimiento de la Convención, y que revisen particularmente, yo diría, estos países. Gracias, gracias Mercedes. Patricia, ¿tú tendrías también algunos aportes para esta pregunta? No, sí, yo estaba apuntando la respuesta para la otra pregunta. Perfecto. Que me tocaba, pero sí creo que hay muchas instituciones en América Latina que están trabajando el tema de pobreza y población indígena. Muchas de ellas pertenecen a redes de rehabilitación basada en la comunidad, que es una estrategia de atención, rehabilitación y educación en y con las comunidades. Entonces me parece que esa es otra línea que la persona que esté interesada en el tema podría buscar datos. Y de cualquier manera, ahí están mi correo, así que si alguien me quiere preguntar específicamente sobre esto, con mucho gusto. Gracias. La otra pregunta la dejamos para luego. No, para ahora, estaría bien que la respondas, que la pudieras responder. ¿La puedes repetir, por favor? Sí, claro que sí. Esta pregunta dice, ¿cómo poder incluir en cambio de enfoque desde la extrema riqueza en las políticas públicas, siendo los gobiernos los que vulneran los derechos y en el caso de algunos países el primer responsable de corrupción? Esto es claro, tiene un claro impacto para las personas con discapacidad. El tema de la redistribución de la riqueza, supongo, y el impacto. Mira, coincido totalmente con lo que la persona señala. Creo que no puede darse en nuestros países la enorme fragmentación, desigualdad y corrupción que hay, si no es con la activa participación y consciente participación de los gobiernos en cuanto a las políticas que eligen, políticas más enfocadas hacia un criterio neoliberal y capitalista que a fortalecer los estados de bienestar. Hace poco veía el spot de Argentina sobre cómo apoya el gobierno la producción de las empanadas y realmente es un discurso lamentable del papel que se asigna a sí mismo el gobierno en las relaciones sociales. Ahora, un cambio de enfoque, yo diría que los gobiernos no lo van a hacer. Eso deberá salir como demanda de nuestras sociedades. Estamos muy acostumbrados a censo, encuestas a población en extrema pobreza. Obviamente va un periodista, un universitario, un académico a zonas de extrema pobreza a hacer encuestas y entrevistas a las personas, y las personas creerían que eso va a redundar en acciones de apoyo, y entonces están muy dispuestas muchas veces a dar información, a contar sobre su vida. Ahora, yo quisiera ver que eso lo hicieran, no sé, con Macri en Argentina o con Slim en México, ¿no? Que le pidan una cita para hacer una entrevista sobre el problema de la extrema riqueza. Creo que implica un cambio estructural enorme en distintos actores y aspectos de nuestras sociedades, pero al menos tenemos que empezar a pensarlo. Sacar el foco del problema de la extrema pobreza cuando eso es una consecuencia de esta naturalización que hacen nuestras sociedades de que alguien triunfó y por eso le fue tan bien en la vida, ¿no? Cuando todos sabemos que se asignan contratos multimillonarios desde el Estado sin hacer licitaciones, o sea, que esta forma de reproducción
de la extrema riqueza también se da sobre los pilares de acciones políticas y de gobiernos corruptas, clientelares, que no están atendidas. El problema es que obviamente lo urgente es la atención de las personas que están en situación de extrema pobreza, porque las necesidades son para ayer. Y lo otro va a ser un cambio profundo que nos va a llevar mucho tiempo. Y otra cosa que quería comentar en lo que decía Mercedes, es que en esto de la sensibilización me parece importante tener en cuenta, y eso está en un libro que se llama Adultez, Trabajo y Discapacidad, que los 3 niveles de acción hacia la sociedad es sensibilizar, un nivel más complejo y superior es concientizar, y el nivel más alto es capacitar. Porque sí hay que darle instrumentos y herramientas a nuestros gobernantes, a nuestros diputados, a los burócratas que están a cargo de ciertas áreas de gobierno, porque la sensibilización se queda como en un nivel más bajo. Y otro tema que me parece que tiene mucho que ver con esto de la corrupción, es que todos sabemos los señalamientos que está haciendo Naciones Unidas respecto a esta práctica que tienen nuestros países de darle fondos públicos que deberían designarse y asignarse para la atención de la salud y la rehabilitación de la población con discapacidad como política de gobierno asumida desde el gobierno, y estos recursos le son entregados al Teletón, que es una fundación privada a nivel internacional, una macroempresa. Y creo que cuando hablamos de corrupción también tenemos que señalar que en este punto hay algo que tenemos que desmontar, sobre todo cuando no solo utilizan y reciben y aceptan fondos públicos, donaciones de terrenos, donaciones para hacer grandes centros de rehabilitación, y ahora se están abriendo hacia otras poblaciones como para ampliar la clientela, podríamos decir, no solo porque utilizan y aceptan fondos públicos para hacer cuestiones privadas y para dar una atención que debería ser dada desde los gobiernos, cuando Teletón toma poblaciones que sabe que sobre esas poblaciones va a obtener altos índices de éxito, por eso selecciona los casos de las personas con discapacidad a las que puede atender y a las que no, y eso hace que las poblaciones en situaciones más complejas de discapacidad no sean atendidas por esta instancia, y también como esta institución hace e impone y mantiene una visión estereotipada, lastimera de los pobrecitos respecto a la discapacidad. Entonces me parece que cuando estamos hablando de estos cambios de enfoque para incluir una visión de que el problema es la extrema riqueza, de que el problema es la corrupción de nuestros gobiernos, es la asignación de recursos con un criterio no de derechos, y es el mantener en espacios de poder instancias que reproducen una visión médica y lastimera de la discapacidad. Gracias. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias. Bueno, seguimos recibiendo muchísimas preguntas y tenemos casi agotado el tiempo ya, pero antes de pasar a una última pregunta que le vamos a hacer a las 3 panelistas, simplemente también complementar desde la OEA, nos hacen los comentarios para la primera pregunta que se hacía respecto a qué es lo que estaba haciendo la OEA. Le agradecemos a nuestra colega de trabajo, María Claudia, que también nos ha aportado respecto a qué es lo que están haciendo la OEA desde el sector con los ministerios de trabajo, y nos dice que se está trabajando también de la inclusión laboral a través de los ministerios de trabajo, y se ha aportado el intercambio de conocimientos entre ministerios de trabajo, por ejemplo, para el diseño de políticas públicas, como por ejemplo nos ponen el Ministerio de Trabajo de Brasil, apoyó al Ministerio de Trabajo de Perú a través de la OEA y de la RIAL, que es la red de los ministerios de trabajo, para diseñar el reglamento de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. Entonces también desde ese sector, desde la OEA, se está aportando a este debate y a este diseño e implementación de políticas públicas. Entonces, ahora nos hacen una pregunta que me pareció bien interesante también, desde Bolivia nos lo hacen, y es la institución que está encargada de las políticas públicas en lo social. Nos dicen, dado que existen diferentes grados de discapacidad, en algunos casos, cuando existe discapacidad severa, se dificulta diseñar programas específicos de inclusión social. A esta persona le gustaría saber si existen
programas de apoyo financiero en otros países para este grupo poblacional, además de que los mismos deben ser complementados con otros tipos de programas. Es decir, me imagino que se está preguntando respecto también a la intersección de políticas y la articulación de diferentes políticas, y en este caso de la política social, y yo creo que acá también se hace importante mencionar este caso, esta situación también que mencionabas, Patricia, ahora, respecto a de la política fiscal y el tema de la redistribución, y ahora que estamos hablando también desde un desaceleramiento de las economías en la región, lo que se pronostica para este año y para el venidero, también el impacto que esto va a tener en las políticas públicas. Entonces es un poco el redireccionamiento de cómo se hace, si existe el apoyo financiero en otros países para este tipo de grupo poblacional. Adelante, si quieren, podemos comenzar otra vez con Pamela y con Mercedes, si tuvieran comentarios sobre esta pregunta, y después pasar a Patricia. Bueno, en realidad hay muchas preguntas y todas muy interesantes. Lástima que no tenemos suficiente tiempo. Bueno, concretamente, lo primero que yo quisiera recalcar es que las personas con discapacidad severa también pueden incluirse. Desde una perspectiva de derechos humanos, todas y todos pueden incluirse. Ahora, hay diferentes iniciativas que diferentes estados y países implementan para promover la inclusión de las personas con discapacidad, inclusive personas con discapacidad severa. Y personas también en situación de dependencia. Por ejemplo, yo aquí en Estados Unidos, en una ciudad llamada Oregón, claro, vi un programa de inclusión laboral en donde se repartía, se dividían las tareas de un puesto laboral en diferentes partes, ¿ya? Y había personas con discapacidad severa contratadas y unas personas con discapacidad menos severa también contratadas que funcionaban como asistentes de la persona con discapacidad severa. Y dado que las tareas se dividían, todos tenían trabajo, obviamente también la retribución salarial, etcétera, y el horario, todo se divide, pero todos trabajan y por lo tanto todos tienen esa dignidad de estar trabajando y de recibir un salario por su trabajo. Había una persona con discapacidad intelectual severa y además usuaria de silla de ruedas que repartía pizzas en un radio de 5 cuadras a la redonda, ya con un asistente que también tiene discapacidad. Ambos hacían el reparto de pizzas en un radio de 5 cuadras con la misma silla de ruedas. Esa persona estaba trabajando. Entonces hay diferentes iniciativas que son posibles de implementar simplemente cuando hay voluntad política para eso. Ahora, también conozco iniciativas en Ecuador y otros países que le dan el grado de trabajo a las personas que ejercen funciones de cuidado de una persona con discapacidad que se encuentra en situación de dependencia. Entonces, por ejemplo, el miembro de la familia que debe también apoyar a la persona con discapacidad se le paga un salario. Ahora, lo que yo desconozco, programas financieros de otros países que hagan, digamos, implementen programas o iniciativas de esta naturaleza. Hay que ver también, como dice Mercedes, los informes de los países, si existen también iniciativas y revisar lo que se pueda replicar, también apelar a programas de cooperación internacional que apunten a la inclusión. Lo que sí es importante recalcar, que no hay nadie que no pueda ser incluido. Y segundo, que más que programas específicos, apuntar a programas generales que incluyan la diversidad. Y de esa manera, menos recursos humanos, menos recursos financieros, se logra la misma inclusión. Por eso es importante tener esta perspectiva de diseño universal de las políticas públicas. Entonces, para poder realizar esa inclusión. Yo creo que eso fundamentalmente es mi respuesta en estos momentos. Ahora, una cosita que quisiera agregar de otras discusiones. Un desafío muy importante para nuestros países es mejorar las estadísticas. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, hacen una pregunta sobre indígenas con discapacidad, las estadísticas faltan. No se hacen cruces en las estadísticas. Las preguntas de los censos son mínimas y no evalúan la diversidad dentro de los colectivos vulnerables. Es necesario hacer esos cruces, es necesario hacer preguntas en los censos que estén basadas en un paradigma de derechos humanos.
Y en el modelo social, de esa manera, tener estadísticas claras que visibilicen a los grupos y permitan poder tener un conteo más aproximado a la realidad, y que eso nos va a permitir realizar y diseñar y ejecutar políticas públicas que lleguen a y sean más efectivas. Eso más o menos como comentario general. Yo quedo abierta para contestar más preguntas por correo electrónico a todos los que quieran. Gracias. Gracias, Pamela. Excelentes respuestas, Pamela. También también comentarte que han agradecido los participantes tus contestaciones anteriores. Mercedes, ¿tienes algo para agregar? Simplemente avalar lo mismo que dice Pamela y un último añadido para la persona de Bolivia. Estoy revisando aquí el informe nacional. La entidad a la cual él tendría que dirigirse es la Dirección General de Personas con Discapacidad. Están hablando de una estrategia de sensibilización y promoción de derechos que están desarrollando, una estrategia integral que tiene como parte, como uno de sus ejes, la sensibilización y también las capacitaciones y desarrollo de habilidades. Entonces, pues sería bueno también que redireccionarlo hacia la instancia correspondiente que le puede dar más información detallada sobre iniciativas nacionales en ese sentido. Muchas gracias, Mercedes. Patricia, ¿también tendrías algún comentario sobre esta última pregunta que vamos a estar planteando? No, no tengo ningún comentario, simplemente enfatizar lo que dice Pamela, la importancia de transversalizar la temática de discapacidad y la variable de si la población tiene una discapacidad en las distintas encuestas, censos e instrumentos que apliquen nuestros institutos de estadísticas, la falta de información sobre esta población por falta de cruce en... Por ejemplo, aquí hace poquito se hizo un censo y no me preguntaron si yo tenía discapacidad, se lo dije a la persona que hacía la encuesta y me dijo, no, solamente si la persona contesta que no tiene trabajo, entonces se le pregunta si tiene una discapacidad. O sea, está subordinado a otra pregunta, cuando debería ser una pregunta básica en cualquier instrumento de recabación de datos, así como se pregunta nombre, edad y si la persona y el género de la persona, preguntar si tiene una discapacidad. Eso es una de las grandes dificultades que no hemos podido superar. Los censos que tenemos, muchos son antiguos, en México estamos trabajando con datos de hace mucho tiempo, y como se conceptualiza diferente la discapacidad y la metodología que se usa también es diferente, a pesar de que ha habido esfuerzos por unificarlos, los resultados tampoco son comparables. Entonces, me parece que Pamela ha señalado ahí una cuestión importante. Yo no sé, me hubiera gustado saber con quiénes estamos platicando, quiénes nos están escuchando, si se refieren a si las personas que están con nosotros son docentes, están en alguna instancia de gobierno, qué posibilidades de decisión tienen y a qué nivel, porque bueno, todos tenemos posibilidades de decisión, algunas de cuestiones que se generalizarán más rápidos y otras que no, pero me parecería, mi sugerencia para un nuevo encuentro es que podamos saber quiénes estamos participando del encuentro, ¿no? Pero lo mismo que decía Pamela, al final de mi presentación está mi correo y quedo a disposición. Gracias. Gracias, Patricia. Simplemente para contarte que por lo general las personas que participan de estos encuentros son todo lo que mencionaste, son funcionarios de gobierno, en muchos casos a nivel central, a nivel, digamos, altas autoridades, también directores, implementadores, también tenemos asistentes sociales, también hay gente que trabaja en la academia, organizaciones de la sociedad civil, lo que se llaman los practitioners, digamos, gente que trabaja, expertos que trabajan en materia de protección social, y en este caso en particular también se ha ido invitando a otros sectores y a otras, digamos, contactos de otros sectores, con lo cual tenemos un interesante grupo de participantes. Hacia el final ya, cuando concluimos y hacemos el informe final, vamos a tener también un poco más claro el panorama, porque se solicita de qué sectores vienen. Y te lo podemos compartir también, Patricia, y como mencionaste, todas las
participantes han abierto, digamos, el espacio para que podamos seguir con este intercambio. Hay muchísimas preguntas, no les puedo explicar la cantidad de preguntas que han llegado respecto sobre vinculaciones con el tema el proceso de paz en Colombia, preguntas desde Panamá, desde Honduras, desde Argentina. Entonces creo que realmente quedaron muchas preguntas sin responder. Han hecho un excelente trabajo las panelistas, pero hay muchas cosas que todavía claramente están, que quieren ser contestadas. Entonces podemos también offline ya ver la forma de contestar estas preguntas, hacer un contacto, inclusive desde la RIPSO se puede hacer un grupo de discusión y abrir el espacio, podemos hacer eso. Entonces ahora le voy a pasar la palabra a la directora del Departamento de Inclusión Social, la Betilde Muñoz Pogosian, porque ella nos va a dar también la visión como final para dar cierre a este seminario virtual. Y después ya pasaremos a agradecer a todas las panelistas y cerrar del todo. Adelante, Betilde. Muchas gracias, Alexandra. Un saludo a las distinguidas panelistas que nos acompañaron en este diálogo y a toda la gente conectada de todos los rincones de la región, interesados y participando de este diálogo sobre el cruce de pobreza y discapacidad. Creo que la discusión ha estado realmente rica desde una revisión que se ha hecho de temas sociales, normativamente hablando, lo que existe en la región. Y a solicitud de Alex, lo que más bien quisiera yo es hacer una especie de wrap-up, de resumen, teniendo como norte que de lo que hemos discutido puede ser útil en esta discusión, importante discusión sobre la formulación de políticas públicas en materia de protección social, en materia de inclusión de personas con discapacidad. Y yo diría que hay como 4 grandes temas que han salido de la discusión de las panelistas, pero que también tienen relevancia respecto al trabajo que la OEA hace y que los gobiernos, como garantes de derechos de las personas en sus países, también es una función que deben cumplir. Un tema principal que rescató Pamela, pero que también es eje transversal de las presentaciones de las otras panelistas y de las reflexiones que ha venido haciendo Alexandra durante el diálogo, es la necesidad de cuestionar el paradigma médico en la formulación y en la atención, o digamos la inclusión de personas con discapacidad hacia un paradigma social que vea a la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Y ahí Pamela hacía una distinción importante de diseñar políticas públicas, que tradicionalmente se han diseñado políticas públicas para las personas con discapacidad, prevenir, eliminar la discriminación, pero hay un gran vacío, una brecha a nivel regional en formular políticas públicas para generar inclusión, para incluir. Y en este punto puntualizaba la necesidad de que de procesos de formulación de políticas públicas participativos y colaborativos donde estas personas con discapacidad son protagonistas en ese diseño, porque ella utilizaba una cita que nadie es más experto sobre la identificación de las barreras en la sociedad que generan discapacidad que las personas con discapacidad, así que deben ser, su participación es fundamental para el diseño de estas políticas y que sean efectivas realmente. Un segundo tema es la necesidad de incorporar un enfoque de derechos para estas políticas. En la región tenemos una gran experiencia que se ha venido acumulando en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales con el Protocolo de San Salvador, y ojalá se pueda compartir con los participantes y también las panelistas el esfuerzo que se ha hecho por vía del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador en traducir los derechos contemplados en esa convención en indicadores para la formulación de política pública, pero también en materia específica de discapacidad contamos con la Convención Interamericana a la que se refería Mercedes Carrillo, que ya establece cuáles son las metas a las que hay que arribar en cuanto al asegurar los derechos a la educación, al trabajo, a la salud, al reconocimiento de la capacidad jurídica, al acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Y el tercer elemento que se mencionaba, que esto lo explicó muy bien Patricia, el tema de el rol de los movimientos sociales a nivel interamericano, a nivel internacional y en sus propios países para mover políticas públicas, pero ella hablaba también
del monitoreo de estas políticas públicas. Entonces es importante también, y estaba vinculado a lo que mencionaba como en el primer punto. Y la cuarta reflexión que yo diría que también es muy importante a tener en cuenta es la necesidad, o digamos la importancia de los datos y la necesidad de trabajar en crear infraestructura de información en nuestros países, porque esto es la manera de revelar brechas y revelar las desigualdades que existen. Entonces eso es una tarea pendiente y cada una de las personas que están compartiendo de este diálogo desde sus propios ámbitos es algo que es un mensaje que hay que mover y es una agenda en la que todos tenemos que estar involucrados. Y a manera de cierre solo mencionar, si me alcanzan los minutos, que pensando en políticas públicas hay instrumentos concretos que hemos repasado en este webinar, instrumentos normativos dentro de la organización, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra Personas con Discapacidad, que ya la tocaba muy bien Mercedes, pero también el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, que también contempla metas concretas para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad. Y dos instrumentos desde el punto de vista más práctico, que vamos a estar compartiendo información en seguimiento a este diálogo, que es un banco de buenas prácticas en materia de discapacidad, que va a estar disponible en la página web de la OEA, que va a sistematizar experiencias exitosas, innovadoras en esta idea de formular políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad. Y finalmente, lo que también se ha tocado aquí durante el webinar, de los informes que los países están entregando relativos a la Convención Interamericana, vamos a traducir toda esa información en un observatorio regional de la discapacidad, donde todos van a poder acceder a los informes por país y a la sistematización de buenas experiencias que han funcionado por tema y en el tiempo a todos los países que son estados partes de la Convención. Así que lo dejaría hasta acá y bueno, espero que este diálogo no se quede en lo virtual, sino que también continúe, no se quede en esta ocasión, sino que también continúe de manera virtual. Muchísimas gracias, Betilde, por tus palabras de cierre y por sintetizar muy bien algunas de las ideas que salieron de este diálogo virtual. Voy a pasar simplemente entonces a saludar a nuestras participantes, a las panelistas, agradecerles muchísimo por su participación y por todas las palabras y por todas las ideas que han compartido con los y las participantes de este seminario virtual. Como dijimos, vamos a estar posteando toda la información, los recursos en la página de la Red Interamericana de Protección Social del Departamento de Inclusión Social. Vamos a estar compartiendo los enlaces también del trabajo que hace la OEA en materia de personas con discapacidad, la agenda de derechos que estábamos mencionando, y vamos a estar compartiendo esta información y ojalá podamos terminar de responder algunas de las preguntas que quedaron sin responder. Entonces simplemente muchas gracias, Patricia. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer, espero la interrelación y el contacto con las personas que nos escucharon para saber quiénes son y si se pudiera poner en la información que se va a subir sobre este encuentro los nombres, países y contacto de las personas sería muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Excelente, gracias Patricia, a vos por tu tiempo y por tu experticia. También Pamela y Mercedes que están acompañándonos aquí desde la OEA, muchísimas gracias por la participación de ustedes. Gracias Alex, de verdad que fue un enorme placer poder tener este espacio para compartir. Pamela y yo también nos vamos a poner de acuerdo para hacer un grupo que pueda atender estas consultas que se han recibido. Las vamos a estar recibiendo después del seminario, después que termine el webinar, y las vamos a atender con todo gusto. Sí, muchas gracias también para ver. Es la primera vez que participo en un webinar de la RIPSU y estoy muy contenta. Gracias a todos los asistentes, estoy abierta a contestar las preguntas porque me parece muy interesante. Si puede ser a través de la plataforma o por mail, como les parezca, estoy disponible para contestar esa pregunta y para continuar la discusión. Ojalá se repita nuevamente más adelante. Gracias a todas y todos. Muchas gracias Pamela, muchas gracias Mercedes, muchas gracias también Betilde. No sé si quieres saludar para despedirte.
No, simplemente agradecer a las panelistas por acompañarnos, al equipo de la RIPSO, liderado por Alexandra Barrantes, por facilitar este diálogo, y a todos los participantes que nos acompañan, gracias por el interés y por continuar conectados a esta comunidad de práctica tan importante para la región en materia de protección social. Muchas gracias, Betilde. También gracias a Gerardo, que es el intérprete del lenguaje de señas que nos está acompañando, que el pobre ha tenido que correr con nuestra aceleración a lo largo del seminario virtual. Y simplemente despedirnos hasta la próxima y gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.